Sí. Hola, hola, hola a todas. Vamos a empezar. Y con todos los libros, con todas las cosas. ¿Tus suegros bien? Tiene dos hombres. Tiene uno que nació en México y el otro que nació en plena pandemia. Y que Baruch Hashem en julio vino para que lo podamos conocer porque no lo conocíamos. Y ahora sí, estamos todos como medio choqueados de que a ver cuándo sea para enero, Besat Hashem lo quieren para ahí. Y yo qué sé, no sé, Besat Hashem, que sea con verajá. Ya sabes, cuando tú vas a ver, Besat Hashem, cuando cases a tus hijos, ya no. Exactamente. Que Hashem los acompañe y dachi, no se puede hacer mucho al respecto. Ella con Roditi, con el hijo de, hay un arquitecto Roditi, Manuel Roditi, son sefaradim, son turcos. Sí, Baruch Hashem. No, sí, el Baruch Hashem en Israel creció mucho y está medio turno de, bueno, no medio, 3/4 turno trabajando y 1/4 de turno estudiando. Por eso me gustaba Israel, porque hay esa virá, ese Eretz HaKodesh, yo qué sé, estar fuera de Israel también, Besat Hashem, uno estudia y todo, pero es otra cosa, yo qué sé. Besat Hashem. Sí. Muy bien, nosotros estábamos en la Mishnah Tetzain, nada más pasamos ya a la Yudzain, pero nada más quería aumentar algo que leí del Maharal Miprag, muy interesante. El Maharal Miprag parece en un principio como que se brinca la Mishnah Tetzain, que es todo amor que depende de una cosa, se acaba esa cosa, se acaba el amor, y todo amor que no depende de nada, nunca se acaba. ¿Cuál es el amor que se acaba esa cosa, se acaba el amor? Entonces el Pirkei Avot trae el ejemplo de Amnón y Tamar, que fue un desastre. ¿Y cuál es un amor que no se acaba nunca? Es el amor de David y Jonatán. Entonces, el Maharal se va después a la parte de la otra Mishnah, la Yud Zayin, la que empezamos, que es Kol Mahloket Shei Leshem Shamaim, toda discusión que el leitmotiv de esa discusión es Leshem Shamaim, es decir, no es una discusión por un tema de Kabod o un tema del Eretz, de la tierra, de físico, dinero, bienes o lo que sea, sino es un tema Leshem Shamaim, es un tema espiritual. Entonces, toda discusión que es Leshem Shamaim, Sofá Leit Kayem, al final se preserva ese mahloket. Vesheina Leshem Shamaim, y cuando no es Leshem Shamaim, Ein Sofá Leit Kayem, al final esta discusión no sirve para nada. ¿Qué mahloket es un mahloket que es Leshem Shamaim? Es el mahloket de Hillel y Shammai. Esa discusión famosa de Hillel y Shammai. Y que no es Leshem Shamaim, es la discusión de Korah con su grupito. Nosotros empezamos a explicar un poquito qué difícil es esto que es poder determinar cuándo una discusión es Leshem Shamaim. El Yarot Dvash, Rabbi Yonatan Aishvitzit, uno de los grandes, habrá vivido en el 1800, una cosa así. Él dice que todas las discusiones la gente cree que son como Leshem Shamaim. Las personas nos autoconvencemos a nosotros mismos que el motivo que discutimos o que hablamos mal del Echsher o del Rab X o de lo que sea es porque es un tema religioso. Y es muy difícil separar esto de lo que es Leshem Shamaim a lo que no es Leshem Shamaim, ¿no? Como dijimos que en chiste, como el Haftará que dice Hashamayim Kisi, mi silla es el cielo, Hashem así dice. Be'aretz, no sé qué era algo Raglai, es el lugar donde se apoyan los pies. Así Hashem dice, el cielo es mi silla y la tierra es donde yo apoyo los pies. Es una Haftará, una nebúa. Entonces mucha gente cree que su silla es el cielo. ¿Sí? Como que mi lugar, mi kabod, mi esto es Leshem Shamaim y es muy fácil de confundir. Entonces, quisiera compartir con ustedes esto de que cómo empieza el Derech Haim, que es la explicación del Maharal Miprag, a explicar primero cómo hace al revés. Primero explica la Mishnah Yud Zayin y después explica la Mishnah Tet Zayin. Entonces vamos a brincar un poquito de la explicación muy, muy extensa que habla qué es un mahloket, qué es Leshem Shamaim, por qué de todos los mahlokot de Leshem Shamaim, Libriut, Haim Tovim, el Naví, el Pirkei Avot solamente agarra el ejemplo de Hillel y Shammai, hola,
¿por qué no trae otros ejemplos de grandes jajamín que también la Gemara trae? Rabbi Shmuel, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, Rabbi Meir y Rabbi Yehudá, Abaye y Raba. Hay muchos jajamín que discutían en la Gemara, pero el Pirkei Avot decidió agarrar justo el de Hillel y Shammai. Y después se va el Maharal de Praga adentro del Perush que en algunos libros vi que hasta Filu, yo creo que el Rab que escribió ese comentario no tuvo la paciencia de leer todo, porque dice, sobre esta Mishnah no hay Maharal. Mentira, sí está. Está escondido adentro de la Mishnah Yudzaim, pero pertenece a la Mishnah Tetzaim. Y es muy bonito lo que dice aquí es, Kodem Kol, Ahavá Shetruyá Badavar, es un amor, en esta Mishnah, dice el Maharal, la Mishnah no nos quiere enseñar nada más un concepto de amor entre personas. La Torah nos quiere enseñar, aquí el Pirkei Avot quiere enseñar un concepto entre el pueblo de Israel y Hashem. Y el Maharal dice una cosa bellísima, como todo lo del Maharal. El Maharal dice, revisa la parashá de Noach y revisa la parashá de Lej Lejá. Y ve que en la parashá de Noach es como que Hashem se está justificando por qué a Noach lo salvó. Porque la Torah, ¿cómo describe a Noach? Ve Noach, ish tzadik, tamim, vaya bedorotav, eta elokim, italech Noach. La Torah primero lo alaba a Noach. Y después que lo alaba a Noach, ¿qué hace Hashem? Se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Otja raiti tzadik, a ti te veo que eres una buena persona, entonces decidí que a ti y a tu familia te salvo. En cambio, dice el Maharal, con Abraham Avinu nació, son las 10 dorot entre Noach y Abraham Avinu, y Hashem se le presenta a Abraham Avinu y le dice, Lej Lejá, y nace Am Israel. No hay una descripción de Abraham Avinu, cómo era cuando fue al principio. La semana pasada, en la parashá de Vayera, después de que pasó casi toda la prueba, le faltaba nada más la del Brit Milá, no, después de que pasara el Brit Milá, Hashem dice, no está bien que yo destruya Sedom y no le cuente nada a Abraham Avinu, porque porque yo sé que él es una persona que va a educar a sus hijos en el camino de la Torá, y lo alaba, y después de la queda que le dice, ahora me di cuenta que tienes Irat Shamayim y que eres bueno. Después, la Jarmaise, dice el Maharal una cosa tan bonita, y dice, este es el amor que Hashem tiene por el pueblo de Israel. Es un amor que lo talui badavar. No depende, no está condicionado. Con Noach, con los Goyim, con Bene Noach, se condiciona ese amor. ¿Te portas bien? Te quiero. ¿No te portas bien? De lejitos. Con Am Israel no es así. Kimashe amar con la abaya y natruyaba davar y nabetela leolam. Vale o día. Esto viene a enseñarnos a nosotros una esperanza del pueblo de Israel en el galut, en el exilio. Como Hashem no nos escogió a nosotros por una razón en particular, entonces es para siempre, porque nunca va a existir que se acabe esa razón, entonces por eso se acaba el amor. Porque no hay razón por ese amor, fue porque a Hashem se le pegó la gana. Nos quiso, no porque somos más inteligentes, ni porque somos más buenos, ni porque Abraham Hashem escogió a Abraham porque Hashem sabía desde Briata Olam, ¿se acuerdan que dijimos cuando estaba ese Mahloket de los malajim, vale la pena crear el humano, no vale la pena? Entonces hay un midrash que dice, Hashem le dice a los malajim, tienen razón en todo lo que dicen, que el ser humano es un desastre, es verdad, pero va a existir en algún momento de la historia un viejito simpaticón, que por él vale la pena. Entonces, ¿quién es ese viejito simpaticón? Algunos dicen Abraham Avinu, porque es el primero que se lo describe como Abraham Zaquem. O Hashem, que Hashem se presentó como viejito en Matán Torah, es decir, no por él, sino por la Torah. La Torah justifica la creación del mundo. Bereshit, Bishvil Reshit, Reshit, que a Israel se llama Reshit, y la Torah se llama Reshit. Entonces, esto nos da a nosotros una esperanza que el amor que Hashem Yitbaraj ama al pueblo de Israel no depende de ninguna cosa clal. Y eso es, y es lo que dice lo de Noach y lo de Abraham Avinu, ¿sí?
ורוצה לומר, לא בשביל שום צדקות. No porque Abraham era tzadik, porque en ese momento desconocemos la vida de Abraham. Entendemos que era una persona que decidió volverse monoteísta, ¿sí? Obviamente, algo bueno tenía, ¿sí? No sabemos si reconoció a Hashem a los 3 años, algunos opinan a los 40 años, algunos opinan a los 48 años que él reconoció a Hashem, pero el hecho que Hashem lo escogió a él no es... רוצה לומר, לא בשביל שום צדקות בחר באברהם ובזרעו, רק שבחר באברהם ובזרעו מצד עצמם, לא בשביל דבר, no por algo, sino porque tenemos un pedacito de Hashem, Hashem nos quiere. Entonces, por eso, nunca se acaba. Eso es lo que quería compartir con ustedes, que el Maharal lo escondió, esta piedra preciosa, en otra Mishnah. Por eso si uno ve, aquí en el Derech Haim, ve que el Rab se brinca de la Mishnah, de los 4 tipos que se sientan en el Beta Midrash, la esponja, el embudo y todo eso, se brinca directamente esta Mishnah, no habla nada, aquí no se ve, y después se va a la Yudzayin. Y Baruch Hashem no quiso ser codo, el Maharal, y compartir con nosotros su sabiduría en la final de la Mishnah de Yud Zayin. Ahora, volviendo a la Mishnah de Yud Zayin, que hablamos sobre las discusiones. Aquí hay 2 corrientes dentro de Hazal en relación a las discusiones. Hay algunos Jajamim que dicen que dentro de las 613 mitzvot existe una Isur de Oraita, una prohibición de la Torah, leachzik bemachloket, así se dice en hibrid, mantenerse en una discusión. ¿Cómo sabemos? ¿De dónde es ese pasú? Porque hay cuando la Torah habla de Korah, cuando fue todo el problema que le hizo a Moshe Rabenu, dice el pasú, velo yeh que Korah de Adato. No te portes como Korah y su gente. Entonces de ahí Jajamim dijeron, ¿qué hizo Korah? Discusión, problema, peleas. No se puede estar con peleas. Con nadie y por nada. Así hay una corriente en Hazal. Otra corriente en Hazal, dice Rabenu Yonah, que depende cuál es la discusión. No, si es una discusión que se está discutiendo Torah versus algo en contra de la Torah, entonces, en ese caso, por cabod a la Torah, para defender a la Torah, podrías tú mantenerte del lado de la Torah, ¿sí? Es lo que Hazal, lo que Hazal dicen. Pero está también esa opinión que dice, Lav Dafka, no es así. Lesikum, para resumir, después de todo un análisis que aquí estuve leyendo un montón, Lesikum, que hay diferentes opciones, por ejemplo, si les digo Hafetz Haim, nos desmayamos todos. El Hafetz Haim dice, una persona que habla la Lashon Hara está traspasando este isur, lo oye que Korah me adató. Afilo Adam shemedaber Lashon Hara, ¿sí? Que Iván Shegama Adam shemedaber Lashon Hara yotzer machloket, porque hablar Lashon Hara genera distanciamiento entre las personas. Pues yo voy y hablo mal de alguien, entonces ese alguien ya probablemente, al menos que si yo digo Lashon Hara por Toelet, ¿no? Hay condiciones, se me cuide su palabra y trae todas las condiciones y todos los requisitos que hay. Hay veces que es obligación. Por ejemplo, cuando es un tema de Shidduchim, hay todo un kuntres, hay todo un agregado que tiene el cuide su palabra en la parte de sí, claro. Es obvio. Y no nada más en Shidduchim es mitzvah. No sé, yo quiero volverme socia de alguien para hacer un negocio. Y esa persona dijo, yo pongo para el negocio $100,000. Y es una risa. Está soñando que va a pagar los $100,000 porque nunca los ha puesto en ninguno de los negocios que ha hecho con los otros socios. No es que se vale, es como dice Ivonne, es mitzvah, tienes que advertirlo. O alguien te dice, voy con X dentista. Y el señor ni tiene título de dentista, se dedicaba a ser veterinario, no sé, le arreglaba los dientes a las vacas. Tienes que decir, ¿sabes qué? No hace falta que hables re mal de esa persona. Checa si su título está vigente. Revisa, checa bien, no sé, habla con alguien que fue con él, para abrirle los ojos, no se puede, si no, se llama otro Isur, que es alta amod aldam reja. No te pares en la sangre de tu amigo, ¿qué quiere decir? Estás mirando
como dijimos en la parashá de la semana, estaban escuchando, trajimos el caso, hablamos de Sedom en la parashá de la semana, y hablamos de ¿cómo puede ser esa maldad? Es decir, la verdad es que si una persona se pone a analizar, no entiende. ¿Cómo puede ser? Es decir, ni el goy más goy es así de malo. No puede ser. Y nosotros lo vemos tan lejano, y trajimos el caso que en psicología se usa el síndrome de Genove, en verdad es, Genovese, así es, que es el apellido de una chica que el 13 de marzo del 64, ella trabajaba en un bar, en una cafetería en Nueva York, en Queens, en el barrio de Queens, que Mashallah Baruch Hashem ahora está lleno de Yehudim. Y un asesino la empieza a cuchillar. Y ella empieza a gritar, y el asesino se escapa, se va, porque tiene miedo que de los gritos venga la gente y venga la policía. Y vecinos están escuchando los gritos y nadie sale. Empiezan a decir, callen a la niña, callen a la niña. Sedom. Entonces nosotros decimos Sedom. Y regresa y la termina matando. Y el New York Times, 2 semanas después, hace toda una investigación sobre ese asesinato, que, by the way, entre paréntesis, algunos dicen que, como buen periódico, exagera un poco algunos datos, pero el elemento es que así se quedó en psicología el síndrome de Genovese, porque es cuando uno ve algo y dice, ¿a mí qué? Apatía, pero en la vida de una persona, cosa que nosotros sabemos, nosotros vemos a una persona que está subida en el piso 13 que se quiere suicidar, toda persona normal de la cabeza va a subirlo, va a tratar de persuadir o va a poner un tumbling, algo para que cuando se tire no se lastimen, no sé, hay un lineal de vida. Entonces, y en la contraparte trajimos un ejemplo, ¿en qué año había sido una chica que ganó varias medallas, una israelí, ahora sí se me borró el nombre, de Genovese, como es tétrico, me lo acordé bien. El otro, Weingrod, sí, Mashe Weingrod, que ella hacía remo y concursaba en concursos de Europa y así, y una vez para practicar fue a Nahal Yarkon, a un lago muy, muy grande que hay en Israel, y se atoró su pie con la cuerda y se estaba ahogando. Y un señor de 62 años, Ashrenu, un yehudí, de 62 años, que Bekoshi no sabía nadar, cuando vio que la chica se estaba ahogando, se tiró para salvarla y la salvó. Fue un poquito tarde porque ella estaba Mejuseret Takara, ella ya estaba inconsciente, pero Baruch Hashem fue al Ichilov en Tel Aviv, al Rambam, ¿no? ¿Era o al Ichilov? La resucitó, pero después se fue al hospital y después le tardó un poquito, al principio no se acordaba nada, no podía hablar bien, yo qué sé. La cosa es que después de unos años de rehabilitación, volvió al remo. Y hace, ¿cuánto dijimos? Hace poquito, porque eso fue en el 89. ¿Ahora cuántos años tendrá? 30 y algo, ¿no? 32. Ahora a los 32 ya se retiró, pero se dedica a dar así conferencias de ánimo. Es Ashenu lo que somos nosotros, y cómo es la importancia de alejarse de esa mirada de Sedom. Obviamente un mahloket no es Sedom, un mahloket tiene un punto, es decir, por algo alguien puede considerar que esa discusión es Leshem Shamayim. Pero de todas formas, hay jajamim que dicen, afilo en un mahloket Leshem Shamayim, no te involucres. La Torah es muy súper en contra de las discusiones y de las peleas, incluso si tú tienes la razón, como es el caso de Moshe Rabbeinu. Moshe no tenía duda que él los cogió a Hashem y que Aarón los cogió a Hashem, porque Hashem se lo dijo. Ahí no hay duda, no es me contaron, me dijeron. Ahí Hashem, y le costó trabajo Borolam, ¿no? Estuvo una semana insistiéndole, porfis, saca a los judíos de Mitzrayim, porfis, que no, que va a decir mi hermano, que no puedo, que no sé qué. Bueno, al final acepta. Y viene un Korah y arma todo un escándalo, y él tenía la razón. ¿Y cuál es la actitud de Moshe Rabbeinu? Va al encuentro de ellos, va con Datán y Abiram, que él le salvó la vida. Una cosa que no se entiende, pero de esa actitud de Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu lo hizo, tenemos que aprender que aunque yo sé que yo tengo la razón, no quiero tener problemas. Pero yo tengo no quiero tener problemas. Al Tzodek, exactamente, y afilu que tú sabes
que, no sé, vamos a decir que tu opinión rabínica es la correcta, yo hago así, yo te enseño, ¿qué es lo que hacía Hillel? Por eso el Maharal de Praga trae de que la grandeza espiritual de Hillel y Shammai sobrepasó a otras mahlokot, porque es el único mahloket que la Gemara testimonia que era, todos los mahloket de Hazal fueron Leshem Shammai, pero el de Hillel y Shammai, la Gemara en otro lugar, en Masejet Yevamot, testimonia que si bien ellos discutían formas de pensar, se querían entre ellos muchísimo, y se casaban los hijos de, digamos, los alumnos de Hillel con las familias de Shammai. Muy diferente a lo que tristemente y lamentablemente, ojalá ni sepan, pero lo que pasa en Israel cuando es la época de las elecciones y los senadores y diputados de los partidos religiosos son los que mueven la balanza para el gobierno, porque en Israel tienen un sistema electivo súper diferente a México. Ojalá que siempre lo veamos raro. El sistema, dices tú, no, es mucho más coherente porque así hacen una mayoría. Sí, es más democrático, la verdad, sí es más democrático. Pero hay muchos intereses de por medio, porque entonces como yo necesito que tú me apoyes, entonces yo negocio contigo y la religión siempre está en el medio, que en algunas veces ha tenido muy buen resultado, como cuando el Rab Ovadia empezó Shas, que fue una genialidad que Hashem hizo para el mundo religioso, especialmente para el mundo religioso sefaradí, porque los Ashkenazim ya tenían Agudat Israel, el partido ese de Agudat Israel, que antes estaban Hasidim y no Hasidim, y lamentablemente se fue fragmentando. Y hoy en día en el mismo mundo litaí está fragmentado, pero está fragmentado mal. Es decir, yo sé de personas de que si se atrevían a decir en Morot, en un Bet Yaakov, que ellas iban a votar a Peleg en lugar de votar a Degel, las corrieron del trabajo. Las corrieron del trabajo. Shidujim, que en el profile tuyo tienes que poner a cuál perteneces, porque si eres de Peleg, pues no. Y el motivo es que Ilu Leshem Shamaim, porque el Rab este dijo así, el otro y el otro dijo así. Entonces son cosas que por eso dice el Maharal de Praga, por eso de todos los mahlokot, que obviamente todos los mahlokot fueron Leshem Shamaim, este mahloket es un mahloket que nos enseña que es muy difícil. Es muy difícil poder separar lo personal con el ideal. Es muy difícil eso, porque la gente, ¿qué hace? Se lo mete a sí mismo y cree que esa bandera es la bandera de la verdad, y cree, porque el Yetzer Hará de los religiosos viene vestido de religioso, ¿sí? Nuestro Yetzer Hará no viene, como yo siempre le decía a las niñas de la prepa, el Yetzer Hará de una chica de 18 años no viene punk con piercing y el pelo pintado de amarillo, viene con trencitas, y viene con falda larga, y viene con toda la kedusha a marearte y a decirte, no, esto es Leshem Shamaim, esto no es Leshem Shamaim, hay que tener mucho cuidado. Y en relación a la pregunta, por si Behemet, ¿qué es un mahloket? Un mahloket es una búsqueda de la verdad, ¿correcto? ¿Por qué Sofá Leit Kayem? Pregunta el Maharal. Mejor cuando encuentres la verdad, decídete a esa verdad. Y Hashem no tomó esa postura con Hillel y Shammai. Cuando Hillel y Shammai discutían, salía una voz del Shammai y decía, Elu beelu dibre Elohim Haim. Los dos tienen la razón. Nada más que en un mundo físico no podemos darle la razón a todo el mundo. Como el famoso cuento, una vez lo contamos aquí, mi papá siempre lo contaba, de un jajam, que vino un señor y le dijo al jajam, necesito divorciarme de mi esposa. Bueno, tienes razón. Después fue la esposa y le dijo, jajam, yo no quiero divorciarme de mi esposa. ¿Qué le dice el jajam? Tienes razón. La esposa del jajam está en la cocina escuchando. Le dice, no entiendo, a uno le diste por su lado, al otro le diste por su lado. ¿Qué estás haciendo? Tú también tienes razón. Todo el mundo tiene razón, está bien. No es tampoco caer en que yo no pienso, porque es más fácil no pensar, entonces no discuto. No quiere eso Hashem. Hashem lo que quiere es que haya un ejercicio mental frente a la aceptación de las cosas. Y en verdad ustedes, si se asoman en algún momento, pueden ir a una yeshiva, a un kolel, y ver cómo cuando están se matan.
¿Sí? No, así no es. Y uno dice, ¿qué les pasa a estos tipos? Parece, y así dice, ahorita va a traer el Rabo Badia, va a decir que hay un inyan que parecen dos personas cuando están estudiando Nirim, que Oivim se las hace. Parecen como enemigos, pero cerraron la Gemara y en Joavim son los mejores amigos, son las personas que se entienden. En el momento, ¿por qué? Porque están buscando encontrar la verdad. Y si la verdad la tienes tú, yo quiero accesar a esa verdad. Entonces, si yo no la entendí todavía, necesito hacer algo, tengo que pensar más o tengo que buscar mejor cuál es la forma para que yo pueda accesar a esa verdad. Por eso es, dice el Maharal, Shesofá Leit Kayem. ¿Qué quiere decir Shesofá Leit Kayem? Que Hashem lo que quiere es que exista ese ejercicio de que tu opinión es así, mi opinión es así, y es válido que seamos diferentes y que pensemos diferentes. Hashem no nos hizo a nosotros robotitos, no nos hizo iguales, nos hizo Dafka, seres humanos diferentes pensantes, para que... Tiene un punto lo que está diciendo ella. Tiene un punto. No lo comparto a lo mejor, pero tiene un punto que la comida sefaradí es más rica. Es un punto. Entonces el ashkenazí que toda la vida comió gefilte fish con grey, nunca te va a entender eso. Entonces, pero no por eso no va a comer en tu casa o no va a probar el hamud. ¿Por qué? Porque nunca en la vida probó el hamud, entonces ya es taref. No, son ideas que una persona, y es muy importante quitarse de la cabeza esa ideología de paradigmas. Hoy en día esto se llama paradigma. Y todos tenemos paradigmas prehechos en nuestra cabeza, ¿no? Los Goim tienen su paradigma que Anachnu Kamsanim. ¿Sí? Yehudi es Kamsan. Así. Se lo vendieron durante toda la historia. Y Hitler usó mucho esa propaganda, claro, para vender, y les funcionó bastante bien al mundo europeo. Pero Hitler no fue el primero. Ya habían de años anteriores dibujantes que los gobiernos los contrataban para dibujar que el Yehudi tiene una cola. Los Yehudim tenemos una colita aquí, como Hashem le hizo ¿cómo se llama? ¿A Vashti? Sí, sí, sí. Y la historia lo demuestra que nos tenían miedo, se alejaban de nosotros, no querían comerciar con nosotros nos teníamos que ir a vivir a pueblos lejos donde encerraban nuestra parnasá. ¿Por qué es la mala fama que tenemos los Yudim? Y que la Real Academia Española hasta hace unos como 30, 35 o 40 años en la traducción de la palabra usurero tenía la traducción como judío. ¿Por qué? Porque los goim nos usaban a nosotros como chivo expiatorio para cobrar intereses de la masa. La hora de los miserables tiene un personaje yehudí que con tal de tener dinero regala a su hija. Me olvidé cómo se llama. La leí hace muchos, muchos años. No la leas ni nada. Primero que es un libro así de gordo. Bueno, ¿te acuerdas cómo se llama ese personaje, el yehudí? El de la hija, el dueño de la tienda esa. Bueno, Reshaim y ¿cómo se llama este? Y Shakespeare no tiene el mercader de Venecia. ¿Qué es? ¿Pero por qué era lo único que podían hacer? Porque les prohibían el acceso. Quiero comerciar, no puedo. Se tenían que ir a los pueblitos lejitos, y los feudales los ponían para que les cobren a los borrachos, que todos iban, todos los cosacos y los lituanos y todos, como hace mucho frío en Europa, a partir de ahora, noviembre, diciembre o así, tomaban porque el vodka da calor, ¿sí? Y no pagaban. Entonces, ¿qué hacía el Yehudi? Acababa el fin de mes, venía el representante del otro, la renta y las ventas. Se te acabaron cuatro barriles de licor o de aguardiente o lo que quieran tomar. No tienes para pagar al calabozo. Te tiro. ¿Cuántos cuentos hay con el Saba Spoiler Zeid, el Saba Mishpoli, que es el cuento que él se puso del oso? ¿Te lo sabes ese? Bueno, los Rabanim, los Admurim, Hasidim, iban de ciudad en ciudad, también los Litaim, pero más el mundo hasídico se ocupó más de interpersonal, de la gente. Entonces, supo en una ciudad donde había ocurrido esta catástrofe, que el feudal mandó al hotelero y a toda su familia al calabozo, y la única forma de rescatar a esa familia era o pagar, o que tenían que hacer un baile y tenía que, el que vote la gente que bailaba mejor entre las dos personas, si era por parte del Yehudi,
Ahora, ¿cómo lo hacían? Al señor que lo tenían en el calabozo no le daban de comer, que no tenía fuerza. Entonces, por más bailarín que sea, peor, tenía que usar un disfraz de oso, que pesa no sé cuántos kilos, y con eso bailar amarrado, es decir, encadenado, y ganarle al otro, al bailarín, al que está adiestrado, al que desayunó, comió y cenó. El Spoiler Zei del Saba Mishpol es la ciudad, supo de eso, se metió en el calabozo y se intercambió con el otro, y Hashem le hizo un milagro muy grande y le salvó la vida al final. Pero así era el pan de todos los días eso. Era nosotros, Ashrenu, que tenemos el zhut de vivir, por un lado, en una época muy difícil, como dice el Rav Tauber, que estamos en una época muy difícil, pero por lo menos en la parte física estamos bien, no estamos... No, Baruch Hashem, podemos profesar el Yadut con tranquilidad, Baruch Hashem. Tenemos otras misionot que el Rab dice, yo no sé qué son peores, pero está bien, pero Baruch Hashem en toda esa parte física ni sabemos qué es eso. No sé por qué llegamos a todo esto. La cosa es que explicando el Maharal diciendo, ¿por qué entonces sí quieres que permanezca esta discusión? Haz que haya discusión y que después se defina. Hashem así lo hizo, hace Elu, Dibre, Elohim, Jaim, pero alajá que Betile, ¿sí? Por lo menos hasta que venga el Mashiach, así va a ser. La cosa es que lo que quiere decir es que lo que Sofaleit Kayem es que se va a mantener el Shem Shamaim en ese Mahloket, que no se pierde cuando la discusión es una discusión por Hashem, para encontrar la verdad, Hashem está ahí. Eso es lo que explica el Maharal. Por eso es bueno Shesofaleit Kayem, que así se quede. En cambio, en la discusión que tuvo Korah con su grupito, que ni siquiera a Moshe se lo nombra aquí, porque la discusión de Korah, ¿con quién fue? Con Moshe. Entonces aquí tenía que ver un Mahloket Sheinal Leshem Shamaim, un Mahloket Korah, un Moshe. Tendría que estar escrito, si Korah se peleó con Moshe. Korah no se peleó con su grupito. Entonces, algunos lo explican que Korah sí se peleó con su grupito porque cada quien quería. La mejor de allá es que cuando empiezan con el Ketoret, que una de las pruebas fue, ok, Moshe Rabenu dice, si ustedes tienen duda, ¿quién tiene que ser el verdadero Aarón? Cada quien que ofrezca un Ketoret, y el Ketoret recibido es el verdadero. Nada más hay un problema, Moshe les advirtió. Los que no son los verdaderos se van a morir. Y ellos estaban tan con esa cabana, Leshem Shamaim, que 250 personas se murieron. Y no estamos hablando de cualquier 250, que dice Rashi, eran Rashe Sanedraot. Rashe Sanedraot. Los meros. Y ellos estaban dispuestos. Entonces, o estaban dispuestos a morirse a lo que ellos consideraron que era Kiddush Hashem, o creían, pero ahora fíjate qué chistoso, cada uno de los 250, entonces, si todos estaban con Korah, que digan no, nada más que haya Korah y Aarón, que ellos querían su pedacito de pastel, no es que era por Korah nada más. Entonces por eso hay quienes opinan que lo que dice el Pirkei Avot es que es Korah Bechol Adato. Vamos a hablar un poquito de lo que es tan desagradable a los ojos de Hashem las discusiones en general, y por qué Hillel Zahá tuvo el zhut de que la halajá queda como él. Entonces, la Gemara contesta esa pregunta. La Gemara dice, porque Hillel anteponía las palabras de Shammai antes que las de él. Entonces, Hillel decía, hay una pregunta aquí entre nuestro amigo Shammai y nosotros, ¿cómo se prenden las velas de Hanukkah? Shammai opina que se prende 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo opino que como hay un concepto en religión que es Ma'alim Vakodesh de lo Moridim, se aumenta en cosas buenas y no se disminuye. Mi humilde opinión es que el primer día es 1, el segundo día es 2. Entonces, eso Hashem dijo, wow. Una persona que aprende a defender la verdad sin aplastar al otro, o no nada más sin aplastar al otro, anteponiendo la palabra del otro frente a la de uno, pensando que la de uno es el emet, la halajá tiene que quedar como él, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Anabá, eso es lo que dice la Gemara.
Mi pnema zahu bet Hillel likua alajá kemotam. ¿Por qué la alajá quedó como bet Hillel? Mi pne shenochim va'alubim ve'anvatanim ayu. Porque eran easy, eran personas humildes. Veshonim dibre bet Shammai. Y aunque pensaban diferente, no se ofendían si alguien les decía no tienes la razón. Velod, y no nada más eso, el ashayu magdimim dibre bet Shammai le dibre. ¿Sí? Anteponían las palabras de Bet Shammai a las palabras de ellos. Y por eso Hashem hace, cuando una persona es humilde, Hashem hace que sus palabras prevalezcan. Y dice Rabbi Yosef Karo, ¿de dónde lo aprendemos? De hay un pasuk que dice con David Amelech, ve Hashem imo. Hashem estaba con él. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, alajá kemoto. Cuando David Amelech tenía un mahloket con Hazal de algo, generalmente él siempre, lo estudiamos en Naví, él consultaba con el Betín. Él no hacía nada sin el Betín. Pero casi siempre, dice la Gemara Masejet Sanedrín, casi siempre la alajá quedaba como él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era humilde. Mipne She'anav Aya. David era uno de las tres personas humildes, Abraham, Moshe y David. Como dice el Teilim, como él se describe a él mismo. Vanojito lat veloish, yo soy un gusano, yo no soy nadie. ¿Cómo? ¿Eres David Melech Israel Jaibe Kaya? No, yo soy un gusanito. Como dice el pasuk, Amar Adonenu David, Hashem loga balibi, ¿sí? Velo ramu einai, ¿no? Son psukim del Teilim. Velo alachti vigdulot, ¿sí? Ubeniflaot mimeni, en cada una de estas cosas, ¿sí? Umashe Amar, y lo que dice el Pirkei Avot, Mahloket Bet Shammai u Bet Hillel Sofalit Kayem, es lo que Sheleatit Lavo. ¿Por qué Sofalit Kayem? Porque hasta que cuando venga el Mashiach, al final, ¿cómo va a ser la alajá? Como Bet Shammai. ¿Sí? Quiere decir que también las palabras de Shammai tienen un lugar. No es que no hay lugar en el mundo para Shammai. Este mundo es un mundo más de Rahamim, como Hillel. Shammai es más de Din. Por eso Shammai, ¿cómo reaccionó Shammai cuando vino Ger y dijo, quiero estudiar la Torah? Lo mandó con un palo, ¿sí? Lo mandó a volar. No porque era mala onda, porque si Shammai hubiera tenido un carácter feo, no puede llegar a ser Shammai. Si la Torah no es una Torah que se estudia y el carácter no puede ser refinado. Y justamente es Shammai el que dice en Pirkei Avot, Be'ememe kaberet kol adam besimcha. Él es el que dice. Shammai lo dice. Sí, él lo dice. Es decir, era buenísimo y todo, nada más que para él habían cosas no negociables. Y para Hillel llegaba a un nivel de ponerse en el lugar de la otra persona, de decir, bueno, empieza con esto, después vemos, ¿sí? Y así con esa paciencia de Erev Shabbat cuando apostaban sobre él, y apostaron, una vez hicimos la cuenta, que 400 Zuzim, si a Marta Bat Baitos, que era súper millonaria, su papá le puso de Ketubá 200, y era muchísimo, 400, yo qué sé, podemos decir que eran $500,000 a lo mejor. Pero ¿quién apuesta $500,000 para poner nervioso a Hillel? ¿Está loco? Un café apuesta, una coca, un sándwich, no sé, no apuesta $500,000 para poner nervioso a Hillel. Es decir, uno estaba muy seguro que le iba a poner nervioso, y el otro, que el que ganó, estaba muy seguro que vale la pena apostar los 500,000 y no los va a perder. La Gemara, cuando habla sobre el tema de Mahloket, nos hace a nosotros muy conscientes que la persona tiene que alejarse lo más que pueda de cualquier tipo de Mahloket. No hay, cuentan de que cuando fue una época muy nefasta para el pueblo de Israel, después del Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov vivió por el 1740 y pico, falleció a finales de 1700, se generó lamentablemente algo tan bonito como el Hasidut, generó mucho mahloket entre los religiosos europeos, porque no estaban acostumbrados a ver gente que se ponga a bailar en la calle, no estaban acostumbrados a ver gente que diga, acércate al pobre, al que no sabe nada y enséñale Torah. Estaban más acostumbrados al que puede estudiar Torah, tiene que sentarse a estudiar Torah 24 horas, y el resto, no porque es nuevo el Hasidut, porque estudiar Torah con otra persona y compartir tus conocimientos con otro no es algo de Hasidut, es algo de la Torah.
Pero el mundo religioso se fragmentó en dos, los que estudiaban Torah y los que no estudiaban. Y los que estudiaban Torah se dedicaban a eso, y los que no buscaban la forma de. Vino el Baal Shem Tov y revolucionó con todo eso, le dio a la alegría un lugar muy grande que no la tenía. Y no la tenía, se entiende muy fácil por qué. Porque viviendo como vivían, qué tanta alegría, tenían que hacer un trabajo interno muy fuerte para poder sentir esa alegría como el Baal Shem Tov estaba exigiendo. Y en todo ese mahloket habían gente que no había tele, no había Netflix, no había WhatsApp, no había nada. Entonces la gente se deja llevar. Entonces, cuando dentro de todas estas discusiones rabínicas, ¿qué hacían los que iban de un bando al del otro? Iban con los rabanim para apoyar la causa. Entonces, fírmeme la carta que usted está en contra de tal rab. Fírmeme la carta. Entonces el rab, no sé si fue Shagat Aryeh o no me acuerdo cuál, dijo, mira, yo tengo un clal que aprendí de la parashá de la semana que pasó. En la parashá de Bayera, cuando le dicen a Abraham Avinu, tienes que ir a lo que él entendió, a matar a tu hijo. ¿Quién se presenta directo con Abraham Avinu? ¿Un malaj o Hashem? Hashem. Pero cuando le dicen a Abraham Avinu, no, stop ahí. Ve, mira, ves ese animal que está ahí todo enredado, ese malaj. ¿Qué es? ¿Hashem o un malaj? Ahí sí es un malaj. Entonces el rab le contestó lo siguiente, le dijo, cuando hay que matar a alguien, cuando hay que hacer una carta que todo el mundo salga en contra de alguien, yo te la firmo. ¿Cuándo? Cuando Hashem se me presente. Si Hashem se me presenta y me dice, firma la carta, yo la firmo. Para no meterme, me alcanza con un malaj que me diga. Pero para matar a alguien, no, yo me espero que Hashem mejor me diga. Y sobre eso hay un montón de masiot, sobre grandes jajamim. Aquí el Rab Ovadia trae toda una cosa que según él, porque era un talmid jajam muy grande, era muy famoso esta historia. Hubo una historia en Europa de un mahloket muy grande que hubo entre Hazal por un get. Había un señor que dijo que él necesita divorciar a su esposa porque la policía lo estaba buscando y si lo agarraban la policía en su ciudad, lo mataban. Entonces él se tiene que escapar y quiere hacer un get en donde él estaba exiliado, su esposa no sabía, porque su esposa es una chica joven. Y si él no se va y le pasa algo, estamos hablando en el 1600, 1700, no hay teléfono, no hay nada, se queda como ella. ¿Alguna? Entonces el Rab estuvo investigando si realmente el motivo ese de divorcio es emet, si el señor está bien de la cabeza, todo, y la hizo el get. Pero habían otros jajamim que ¿qué opinaban? Que ese get no es válido porque este señor no estaba bien de la cabeza. Entonces ella permanecía casada o no permanecía casada. Se armó un relajo muy grande. Ella al final, aquí cuenta Rab Ovadia que al final, la chava esta al final dijo, a la Safek, si hay alguien que piensa que mi divorcio no es correcto, se quedó así, no quiso volver a casarse. Pero tenía mucho respaldo, y de hecho el Nodavi Yehudá, y aquí trae una lista de grandes jajamim, y Kshiru el get, dijeron que era kasher. Pero había otros rabanim de Frankfurt que decían que no. Yo qué sé. Fuerte. De los dos bandos eran muy fuertes. De los dos bandos era el Nodavi Yehudá, ¿cómo se llama? El Rab Shaul, el Abbedim de Ámsterdam, el Gaón Rabbi Yosef Steiner, yo qué sé, no sé. Sí, aquí trae los que no estaban de acuerdo y los que no, exactamente, ¿sí? Yo no sé qué jajam fuerte dice que no. ¿De quién escuchaste que un jajam fuerte diga que no se vacunen? El Rab Amnon Yitzhak. Sí, mi hijo me dijo. Hay que ver si es verdad, dijo. Si él lo dijo, porque sí. luego saca la foto. Sí, igual con Rab Haim, que dicen cosas que nunca dijo y la gente dice así cosas. Bueno, pues sí. Así sí, así es. Es esto lo que dice aquí, que hay que tener mucho cuidado, porque el Yetzer Hará, así trae Yarot Vash, Mesitu Mediach, vuelve loca a la persona que crea que siempre está haciendo las cosas bien, en cualquier tipo de discusión. Entonces lo mejor es escaparse, ¿sí?
Y lo que, como dijo recién Ivonne, el Masejet Kiddushim, afilu avuvno, rab betalmido sheoskim batorana asim que oivim zeetze. Cuando están estudiando Torah en ese momento, pueden tener mahloket y discutir y decir así no es, así sí es. Como dice el pasuk, milhamot Hashem. ¿Sí? A veces uno está en guerra, pero eso es, pero afal pigen, einam zazim misham, no se mueven de ahí, asim o avim zeetze. ¿Sí? Es decir, si quedan mal, terminaron mal. Así tienen que terminar bien, no pueden hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, de todas formas, una persona tiene que saber muy bien la mitzvah y lo importante de no meterse en ningún mahloket, ¿sí? Lo ideal es no meterse en ningún mahloket, aunque Rabenu Yonah dice que sí, esa es una discusión, que la Torah está de por medio. Ahí necesitas tú defender la Torah, es lo que dice aquí, lo que empecé a decirle, Sikum, Yeshna Mahloket, Aim Yeshizur Lotase. En verdad, todavía sigue esa discusión, no todos los jajamí se pusieron de acuerdo. Yesh Kamadeot, que dice que no se puede. Algunos dicen que no es que mamash, porque por ejemplo, el Rambam, que enumera las mitzvot, no enumera esto como una mitzvah. Lo que Korah Badato, que es un isur de oraita le hazik me mahloket. Pero no todos opinan como el Rambam. El Rambam no el lista. Dice, es mejor no, porque esto es una asmachta de la Gemara, pero no lo pone como una de las 613, pero hay otros que sí lo ponen como una de las 613. Es decir, la obligación de la persona es esforzarse lo más que pueda, la azot kol ma'amat limnoa mahloket. Hay que tratar de hacer todo lo que más uno pueda para evitar el mahloket. Y Rabenu Yonah dice, si Hasbe Shalom hay personas que quieren discutir a la Torá o quieren sacar una mitzvah de la Torá y decir esta mitzvah ya no se aplica más o lo que sea, Barminan, yesh leishtamesh b'mahloket, aunque no todos, otros rabanim dicen, al anashim, a tomjim b'mahloket, Barminan, es una cosa muy grande. Después también hay que ver si este mahloket deriva en peleas. Porque si es un mahloket de ideas, yo pienso así, tú piensas así, no es nada. Pero si este mahloket deriva en peleas y hay golpes y hay yo ya no voy a tu casa o yo ya no como de tu efsher o así, eso sí es mucho más delicado. Y el Hafetz Haim que dice que afilu hablar la shonara se considera, dibur la shonara trae mahloket y no se, uno de las 30 y pico isurim que trae el Hafetz Haim en su introducción es esa, que no puedes provocar ninguna cosa que provoque, que genere algo que puede ser mahloket. Conclusión, mejor hay que escaparse. Y no hay que escaparse. Hay una Gemara que dice, escápate de un mahloket como ese. Sí, así dice el Sijot Musar. No nada más del mahloket, sino de cualquier situación que pueda hacer sentir mal a alguien. El Sijot Musar trae lo que Ivonne está diciendo, cuando el Midrash cuenta que Pnina picaba a Haná para que rece. ¿Para quién era Leshem Shamayim? Para Pnina. Está bien, era la idea de ella. Al final, ¿qué pasó con Pnina? Menos 3, gracias a Haná, que Haná hizo tefilá y le dijo a Hashem, stop, deja de matarlos. Por eso, sobre Haná se adjudica que tuvo 5 hijos. Más 2. O 4 hijos, que eran los 4 de ellas, más 1, no me acuerdo bien, sí. ¿No? Y el Sijot Musar dice, pero tuvo una buena intención. Está bien, pero es Esh. El fuego no distingue, al menos que Hashem haga un milagro, como pasó, ¿quién contó? ¿O dónde vi? Cuando fue ahora en febrero pasado que se cumplieron 20 años o 30 años de la Guerra del Golfo, 30 años de la Guerra del Golfo, hay Nisim que pasaron en la Guerra del Golfo, que cuando caían los tilim, cuando caían los cohetes, que Baruch Hashem no mataron a casi a nadie, eran 39 cohetes que dicen por las 39 melajot de Shabbat, ¿se acuerdan? Entonces en el 91, diciembre del 90, enero, febrero del 91, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo. 20 años, entonces. No, 30. Sí, entonces sí, yo me acuerdo, estaba recién casadita. Ajá, me acuerdo que escuchábamos la radio y cuánta gente tenía hijos en Israel. Sí los traen, no los traen. Y Babshas dijo, no pasa nada, vamos a usar Masejot
para Purim. Y Emet, no, Baruch Hashem, en los lugares así, en Jerusalén, en Bnei Brak, no. Tenían que practicar cómo ponérselas, y yo hablé con un israelí una vez que me dijo, me acuerdo perfecto, que los rabanim habían dado permiso para dejar la radio prendida en Shabbat. Y creo que en las ciudades religiosas la señal se cortaba el viernes y nada más aparecía, dejaban la radio prendida y nada más ponían señal si es que Haz Shalom había que irse a un miklat, ¿sí? Pero, ¿a qué viene esto? No me acuerdo. Entonces ahí Hashem modificó el rumbo de los cohetes en el aire, pero un cohete cae donde cae. Es decir, el Esh no distingue si esta pared, o también cuando hubo un incendio, me parece que en el estudio de Mordejai Ben David, se le quemó donde él hace la grabación y había mostrado no, se le inundó. Ahí no fue fuego, fue agua. Se le inundó su estudio y el librero donde tenía todos los libros de Torah, los Humashim y todo, no pasó nada. O se le quemó, se le inundó, no me acuerdo. Hace como 10, 12, 15 años. Pero la ley de la naturaleza no es así. Es que el agua se lleva todo, el fuego se lleva todo, y así es. Ok, vamos a terminar con esta Mishnah Yudhet. Kola mezaket a Rabim einhet valiado. Toda persona que hace zikuy a Rabim, es decir, se ocupa para que otra persona cumpla mitzvot, Hashem hace que einhet va aliado. ¿Qué quiere decir? Que él no peque. Yo me preocupo que otras personas cumplan. Hashem me ayuda que yo no peque. ¿Por qué? Pregunta el Bartenura. Si yo enseño y lo que predico no lo cumplo, Hashem igual me ayuda. ¿Por qué? Está fuertísimo, seguro. ¿Sí? Para que el moré no se vaya al Gainam y sus alumnos, que él les enseñó a ser buenas personas, se vayan al Ganeden, él se va a sentir feo. Bekola mahtieta rabim, y toda persona que hace que otras personas pequen, aunque él no peca, pero él provoca que otras personas pequen, ein maspikim beyadola soteshuva, no le dan chance que haga teshuva. Ahora, y el Maharal de Praga también habla, y eso nos vamos a quedar picadas para la semana que viene. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y si de verdad se refiere en mamash que no puede hacer teshuva, entonces viene el Bartenura y te dice, ¿sabes por qué? Que dei sheloye vegan eden de talmidah bageinam. Porque él no peca, él hace que los otros pequen. Entonces él se va a ir al Gan Eden y los pecadores se van a ir al Gainam. Y ni modo que él se vaya al Gan Eden y los pecadores van a ir al Gainam, porque en el Gainam le van a decir, ¡hey! Pero tú nos enseñaste a hacer todo esto que está mal. Entonces, para que todos juntos, estamos todo el tiempo todos juntos, movemos las cosas para que estemos juntos. Moshe Zakha Vezika et Rabim. Moshe Rabenu es el prototipo de la persona que se ocupó que todo el mundo haga mitzvot. Él hacía mitzvot y todo lo Am Israel hacía mitzvot. Entonces, Zehut a Rabim Taluibo. Todas las mitzvot de todos le caen a él, porque él hizo eso. Como dice el Pasuk, Tzidkat Hashem asa, Umishpatav im Israel. Tzidkat Hashem asa, él cumplió las ordenanzas de Hashem. ¿Y cómo sigue? Umishpatav y sus estatutos im Israel. Con Israel. Se jaló a todo Israel. ¿Y cuál es la antítesis de Moshe Rabenu? Yerovam ben Nebat. Yerovam ben Nebat, no nada más que él hizo Abodazara, Ujata dechti puso un egel en Betel, un egel en Dan. Yerovam. No, ¿quién es el que hace teshuva que dijimos? Menashe. Sí, que al final se salva. Menashe le aumentan unos años a su reinado, es verdad. Sí, porque él hizo teshuva, pero de Yerovam no dice que hizo teshuva. De todas formas, la teshuva de Menashe es algo así, porque está dentro de los reyes que no tienen Olam Haba. La Gemara Masechet Sanedrin nombra 3 reyes que no tienen Olam Haba, que es Yerovam, Ahab y Menashe. Y de Ahab y de Menashe se entiende un poquito que alguna teshuva, algún cierto tipo de teshuva hicieron, pero no les sirvió mucho. Y 4 ediotot, 4 personas normales que no tienen Olam Haba es Bilam, Gehazi, la mano derecha de Elisha,
Doeg y Agitofel. Doeg y Agitofel es tremendo porque eran talmidei jajamim muy tzadikim. Gehazi, porque ellos, por culpa de Doeg, Shaul mató a toda la ciudad de Novira Kohanim. Y Agitofel se fue en contra de David, se fue con el grupo de Absalom. Entonces, aunque eran talmidei jajamim grandísimos, Libriut Chaim Tovim, la Gemara dice, su corazón estaba chueco. La Gemara cuenta, lo trajimos una vez en la parashá, que un jajam cuando estaba estudiando esto, de Doeg y Agitofel, dijo, eran talmidei jajamim grandísimos, ellos traían 300 preguntas y contestaban 300 respuestas sobre un tema muy difícil en la Gemara, que se llama Migdala Poreach Ba'avir. Entonces un jajam dijo, ¿y cómo? Talmidei jajamim tan grandes, ¿la Gemara puede decir que no tiene el Olam Haba? Y se puso a llorar, se fue a una esquinita y se puso a llorar. Le vino a su amigo y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué estás llorando? Le dice, no, porque yo estoy haciendo un Kalva Homer. Si ellos que eran talmidei jajamim grandísimos, no tienen Olam Haba, eso, ¿qué me espera a mí? Y el otro rab le dice, estás hablando tonterías. Ellos porque tenían el corazón chueco. Tú no tienes el corazón chueco. Es decir, cómo Hashem valora las intenciones y cómo es tan importante darse cuenta que la Torah que se queda acá y que no va para acá, no sirve. Es decir, una puede ser una máquina de bombardear en su boca psukim, gemarot, midrashim, alajot, y continuar siendo una mala persona. No, debería, si el corazón está bueno, sí, debería. No, mitoch shelo lishma, va lishma, tiene que venir un lo lishma para llegar a un lishma. Pero si se queda en el lo lishma, no, si es nada más saber por saber, sin por cabod o por conocimiento. Hay gente que en Israel está lleno de profesores que saben Tanaj mucho mejor que cualquier rabo. Como ciencia. Claro. A mí en lo personal me tocó, cuando yo tenía que hacer mi tesis de la licenciatura en la hebraica, uno de los sinodales es el jefe, el que te orienta, tu mentor, el que te dice. Entonces mi tema era, también yo loca, era más jovencita, era la mamada Ishaba Yahadut, la mujer en la religión. Muy bonito, que me gustó, pero muy controversial. Entonces él me discutía todo. ¿Quién te dijo que Esther no quería que Ahasverosh se la lleve? A lo mejor se hubiera escapado mejor, no lo hubieran encontrado. No se preguntan medias raras de alguien, no de ti, pero que te podía decir toda Megilat Esther de memoria, el derecho y al revés, porque se la sabía. Estudian filosofía en Israel, son profesorim, se llama profesorim, pero no profesor como el de mate. En Israel llamar a alguien profesor es profesor, tiene un doctorado. Entonces sí, tristemente uno tiene que hacer mucha tefilá de Hashem, y nosotros lo decimos en nuestros textos, que Hashem esté contento con nuestro corazón, de Tael y Benu, Leobdeja Behemet. ¿Sí? Porque no es el hecho de saber mucho volverte mejor persona, no es así. ¿Cómo termina la Mishnah? El que jatá él pecó, hizo pecar a los demás, Het arrabim talubon. Todos los pecados de todos son por él. Como dice el pasuk, al hatoti erobam asher hatá, be asher ejeti et Israel. Entonces, Besat Hashem, la próxima vez vamos a ver bien cuál es el motivo, que porque uno va a estar en el Ganeden y el otro va a estar en el Geinam, entonces por eso lo movemos y hacemos que nada. Tiene que haber una cosa más profunda. Muchas gracias a todas, muchas gracias. También es similar que la ¿Qué? el caso de que Hashem no le da permiso de pecar, si es desde el En Het Valiado, sí. Es mira que tú estás ayudando, que ellos van. Sí. Yo no te doy permiso. Correcto.